Muy buenas noches a todos, aquí estamos comenzando Reserva para Dos, un lujo la presencia del día de hoy, supercampeona de todo el mundo panamericana, Nora Vega, en este contexto de los 30 años de los Juegos Deportivos Panamericanos de Mar del Plata, pero no nos vamos a enfocar solo en eso. Nora, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. No, por favor, gracias por Bueno, yo invitarme. pensaba, antes de arrancar la entrevista, qué importante haber dejado pastito y agua a los Reyes Magos, porque fueron tus primeros patines. ¿Quién iba a decir que la película iba a terminar así? Sí, tal cual, sí. Claro, porque lo que pasa es que mi papá es socio fundador de Deportivo Mm, Norte y obviamente tengo tres hermanos varones mayores que yo, entonces en esa época que los chicos jugaban afuera en la calle sí. y estábamos todo el tiempo, más que nada mis hermanos en el club, entonces vivíamos mucho el club. Y en un momento, en un verano, pusieron una pista de patines con alquiler y que estaba Raúl Escafati, que Ujú. Raúl ya era campeón del mundo. Y bueno, ahí empecé, mis viejos nos alquilaban patines y ahí empecé. Entonces cuando llegó la época de Reyes, le pedí a los Reyes los patines y me los trajeron, de ahí listo, nunca más, nunca Nunca me los más te lo saqué, sacaste. nunca me los saqué. ¿Y te acordás aquellos patines cómo eran? No, no me acuerdo mucho, sí me acuerdo ¿Pero de. eran los patines para divertirse, esos patines comunes, o eran divertidos ya para correr? No, no, eran en Los esa primeros época patines, los que de tirita, de tirito, ¿viste? los Sí. naranja. No eran naranja, No eran más eran viejos que más los viejos que los naranjas, naranja. sí, sí, eran más viejos, eran mucho más pesados. Yo me acuerdo que cuando empecé a correr, mi papá le cortaba unos hierritos que sobraban porque yo tenía el pie chico. Entonces, como eran extensibles y me sobraba ese hierro de atrás, lo cortaba para que fuera más liviano, porque Ujú. yo era muy flaquita, tenía unas patitas así de tero y entonces mi papá los alivianaba. Pero no recuerdo tampoco si realmente fueron esos Sí. con los que ya empecé a correr. Yo supongo que sí, porque en mi casa no había mucho para andar comprando, porque Bueno, y corría Reinaldo también. claro, tu hermano. Claro, en realidad empezó Reinaldo en las categorías ya, mujeres no había. Ujú. Cuando yo empecé a competir, que fue cuando se hizo el patinódromo en diciembre del 69, 69. había dos chicas y yo, y las otras chicas eran bastante más grandes, pero la cuestión era correr, salir a la pista. Qué lindo. Y te criaste en un entorno de un club social, como en ese entorno estabas. Sí, sí, Que sí, ibas a pasar tardes por ahí. entre el club y después enseguida fuimos a correr, porque eh, no sé si por ahí sabes, Raúl Escafati tiene un accidente muy grande en la Ujú. calle, patinaban en la calle, Claro. lo atropella un auto y a raíz de ese accidente que tiene Raúl, la Asociación Malplatense de Patín va al municipio para pedir las tierras Ujú. y hacen el patinódromo. Entonces, cuando se hizo el patinódromo, que yo era muy chiquita, tendría unos 7 8 años más o menos, ya empecé a ir ahí y ya no tanto al club. Ujú. Y el Porque empujón grande y el apoyo, tanto de tu viejo, también me supongo también que tu hermano mayor, Reinaldo. sí, 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 mis viejos que nos llevaban, porque éramos chicos los dos. Reinaldo me llevaba 2 años y sí, y Reinaldo, sí, porque yo era bastante vaga para arrancar. Después una vez que iba, entrenaba lo más bien, pero me costaba, cuando él Ujú. quería que salíamos a hacer parte física o a correr y hacer ejercicios así, que íbamos a la mañana temprano, a mí me costaba un montón y él luchaba, vamos Nora, dale, levantate. Tenés un lindo recuerdo de eso, de Sí, esos sí, años. sí, 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 total, toda la carrera deportiva hay lindos recuerdos y de los otros también, Ujú. muchos, Muchos también mucha, de los mucha otros. Y contra, algunos me sí. vas a tener que contar hoy. Sí, qué Eh, sé yo, mucha contra, sí. Ujú. Mm. Bueno, y en aquellos primeros pasos, bueno, cuando se inauguró la pista, el 69, una de las primeras mujeres, ¿cómo fue para vos eso? Digo, entre tantos hombres que habría seguramente en esa época. Es que yo ya estaba acostumbrada porque en mi casa, Claro. ya te digo, tres varones, yo la más chica, Ujú. imagínate, mi hermano mayor me lleva 12 años a mí.
es Jorge. Después está Hugo, que me lleva 5, y Reinaldo, que me llevaba 2. Y con Reinaldo, bueno, toda la carrera deportiva hasta que él dejó, que también cuando él deja de competir, porque era todo amateur, y en un momento, bueno, había que decidir o trabajo, tenía que trabajar en serio, o porque ya era grande, y el patín no daba nada, aunque fueras profe en algún club y eso siempre fue en forma gratuita. Y en ese arranque en esos comienzos en la pista, eh, ¿vos te veías como, me parece que en esto voy a llegar lejos? No, no. Yo en el año 74 participo en el primer campeonato nacional Sí. que se hace en la pista, en Mar del Plata, Ujú. y después al otro año se hizo en Buenos Aires, creo, después fuimos a Mendoza, a distintos lugares. Hasta ahí nada, era un deporte. También hacíamos folclore, porque mi mamá y mi papá cuando salíamos de entrenar nos llevaban, hacíamos folclore con el ceibo, Sí. así que hacíamos las dos cosas. Y ahí también se incorporaba Hugo con el Ujú. folclore. Hugo hacía fútbol, Jorge hacía básquet en Católica, o sea, en cierta medida todos hicimos algo de deporte. Y recién eso que vos me estás diciendo fue a partir de cuando viajamos a Puerto Rico, a lo primer Panamericano, Que ahí te fue bien. que se ganó las 4 medallas de oro, que fue Impresionante. un boom terrible porque el periodismo no sabía, el periodismo de Buenos Aires no, venían a hacernos notas, porque imagínate, Claro. todos ganábamos medallas, todo el equipo de Argentina, éramos todos marplatenses, los 8, y, y venían a hacerte la nota y te decían, ¿haces patín qué? Decían, porque habían escuchado patín carrera, Claro. pero ni sabían de qué. O sea, conocieron el deporte ahí, a partir de las medallas. Nosotros ganamos, en total, el patín carrera ganó 15 medallas, más la medalla de oro de hockey tradicional, hockey, de patines, 16. Y el resto, con todos los deportes, creo que ganaron las mismas, que entre todos los deportes, la misma cantidad de medallas que ganamos nosotros con el patín. ¿Y cómo fue o cómo eran aquellos entrenamientos? Supongo que capaz que cambió, después con el tiempo va cambiando, quizás se entrena más todavía o no lo sé. Sí. Eh, ¿Cuál es el mensaje del esfuerzo que vos hiciste en aquel momento? ¿Fue un esfuerzo importante? ¿Se hacía un esfuerzo importante? Sí, o sea, a la vuelta de estos Juegos Panamericanos como que nos abrió la cabeza a todos, porque Ujú, imagínate, nosotros no sabíamos lo que era un Panamericano ni la importancia. Imagínate ujú. que yo vuelvo de los Panamericanos, voy a almorzar con Mirta Legrand. Imagínate, Estuviste para nosotros con, éramos no sé en qué año fue, pero con Ramón Andino también estuviste, ¿no? Los Claro, recibió en bueno, Clarín. ahí fuimos a Clarín, sacamos una foto, estuvimos almorzando o cenando con él, y fue increíble. O sea, no, yo salí en todas las revistas que se te pueda ocurrir, hasta el Paturuzú, en los libros de colegio. Tengo una figurita de cartón, Ujú. tengo una estampilla. eh, Qué sé yo, de todo lo que se te ocurra. Fue increíble y fueron muchos años. No fue, al principio entrenábamos bien, después esto nos sacudió como para decir, no, epa, acá hay que entrenar más, y el entrenamiento fue, pero tampoco había, no teníamos entrenadores que habían estudiado. A Ujú. partir de eso se empezó a mover todo un poco. Y, y bueno, yo competí muchos años, empecé esos Panamericanos, lo corrí con rueda de madera. Rueda de El madera. primer mundial, nosotros corrimos en julio el Panamericano del 1979, y en septiembre corrimos el mundial en Italia. Mm. Italia, lo máximo en ese momento a nivel mundial. Y bueno, imagínate, yo salgo, le gano a Paola Cristofori, que era la Ujú. velocista, en su pista, porque para colmo ella vivía ahí en Final Emilia, así que fue
ese también fue otro golpe para decir, no, bueno, vamos, esto va en serio y ya lo tomé con otra filosofía. De todas maneras, no cambiaba en nada porque no teníamos apoyo, seguíamos, yo en el año 82 viajamos vendiendo siempre tortas y, y nada, viajábamos 6 horas en micro a Buenos Aires, después el avión a Roma, de Roma un tren a Bolonia y de Bolonia un papá de alguien italiano que te llevaba al hotel y todo así. No era, no sé si fue en Italia, ¿cuándo fue? Que estabas, no sé si con un desgarro, pero competiste igual, ganaste igual y previo a largar miraste una iglesia, una Una cúpula. iglesia, ¿Cómo sí. es? Contá esa anécdota. Esa anécdota, yo salgo campeona del mundo acá en el 79, ¿no es cierto? Pasan hasta el 88. Sigo corriendo otros mundiales sin tener, obviamente, el resultado de salir campeona del mundo. Vuelvo a salir campeona del mundo en Casano d'Ada, en Ujú, Italia, en el año 88. Nosotros llegábamos y las ruedas, ya ahí teníamos ruedas de poliuretano ujú. y siempre usamos, el velocista usa unas ruedas en determinado lugar de agarre Sí, porque es muy explosiva, largas de cero, es muy explosiva la largada, entonces, y para las curvas y eso, como si fuese un auto de carrera. ujú, Y yo puse unas ruedas, hice un par de largadas suaves y cuando hago una fuerte me desgarro, pero un flor de desgarro. Y bueno, entonces es como que yo hacía ya 9 años que no había ganado nada. Imagínate, ya estaba desgarrada. Entonces empiezo a protestar al otro día, al otro día. Por suerte habíamos ido con bastantes días de ujú. anticipación. Y digo, no, yo quiero ir al médico a ver si lo podemos solucionar. Habíamos viajado con un kinesiólogo. Bueno, entonces el presidente de la confederación habla con la gente del hockey, Sí, que vivía mucho en Italia y en España, y conocían un médico que atendía en Monza. Bueno, me voy con el kinesiólogo a Monza y el médico me dice, estás desgarrada. sí. Se me bajó la presión, me tuvieron que acostar. Mm, Imagínate, tanto esfuerzo para llegar ahí, sí. tantos años entrenando. Y ya ahí en esa época ya me decían que era la vieja, que me llevaban a pasear. Claro. Siempre tuve ¿Quiénes? Los mucha, dirigentes. mucha contra de la dirigencia, muchísima. Entonces, y eso que el presidente en ese momento no, o la parte del patín carrera eran ex patinadores y bueno, siempre tuve mucha contra. La cuestión es que el médico le enseña a nuestro kinesiólogo Norman cómo vendarme. Entonces, viste que ahora se usan esas Sí, tiras. sí. Bueno, en esa época, 88, a mí me pusieron esas 3 tiras acá y con una venda elástica desde acá hasta acá. Y no patiné más, no pude patinar más. El médico en realidad me dice, ¿vos cómo pensás, si vas a correr, qué pensás, cómo vas a salir? Y yo le dije que iba a salir entre las 3 primeras. Me dice, bueno, yo no te aseguro, con semejante desgarro, que llegues a finalizar Sí. la carrera. Dice, así que acá volvés si ganaste una medalla. Si no ganas una medalla, no vuelvas. Bueno, yo Fuerte. digo, bueno, me Qué iré, presión. me iré desgarrada, me iré Ujú, con la patita colgando hasta Argentina. Bueno, la cuestión es que no entrené más, yo lo miraba a José Luis Lozano, que era el ujú. corredor nuestro velocista, cómo doblaba, por dónde doblaba él. Y la mañana anterior nos juntamos para ver qué rueda iba a poner. Sí. Me acuerdo, era Juan Carlos Grieco el técnico y con Guillermo Macargo, que era un compañero corredor. Y, y bueno, pusimos las ruedas y salí. Y que yo antes no lo había visto, ¿no? Porque no había patinado. Sí. Me pongo en la línea de largada y miro hacia adelante y había una iglesia bueno, que tienen la cruz Sí. arriba y nada, uno siempre pide, al menos yo decía, bueno, llegar.
Y a mí me gustaba largar entre las últimas corredoras. Por ejemplo, se hace un sorteo de cómo larga el país, en qué Claro. posición larga el país, pero el país elige qué corredora corre en la primera tanda, en la segunda, en la Mm. tercera. A mí me gustaba siempre correr última. Bueno, corre la italiana, que era la actual campeona del mundo y actual campeona, hacía un mes habían venido el Ujú. europeo, era campeona europea. Corre una chica belga y le gana a la italiana. Y los belgas Ujú. entraron a la pista, corrían, saltaban, la alzaban, todo. Bueno, atrás de ella corro yo y le gano. O sea, quedaba atrás mío una chica colombiana, pero que no era velocista, no Ujú. era... eh, le gano yo, le gano a esta chica belga, se quería morir, porque creo que fue su única oportunidad que tenía de salir campeona del mundo, de ganarle a la italiana, que era súper campeona y qué sé yo. Vos mirás la foto del podio y pobre, la cara de, de esta No chica era que te era terrible. aferraste en ese momento de la largada, sabiendo la lesión que tenías, te aferraste a Sí, esa cúpula, a esa cruz, tal a cual. la fe un poco. Sí, Sos creyente. le pedí que me ayudara porque la verdad es mucho el sacrificio, es mucho el entrenamiento y ya hacía mucho tiempo que, o sea, si yo desgarrada ahí no ganaba una medalla, ya dejaba de patinar. ¿Eso fue en el 88? Ahora, 88. 2 años antes te sacaron. No, Yo, en el 86, ¿no bueno, fue? yo dejo de patinar en el 86 peleándome con la dirigencia, pero yo renuncio, Vos dejo renunciaste. de patinar, que me pierdo el Panamericano del 87 de Indianápolis. Ujú. Y yo estaba en mi casa tomando mate, sentada en la cocina, escuchando la radio, lo escuchaba a Secuelo y escuchaba que los chicos ganaban y ganaban y ganaban carreras. Y que yo digo, ¿qué hago acá? Yo por este tipo que hoy está sentado ahí, que manda, eh, ¿por qué no voy a seguir haciendo lo que yo quiero, lo que amo? Y bueno, entonces volví a patinar. ¿Y te arrepentiste de esa decisión, de esa renuncia? Y sí, lo que pasa es que uno en ese momento, yo las cosas las hago, no te voy a decir que me arrepentí, pero me perdí los Panamericanos del 97. Sí, eso sí. Sí, sí, pero tenía mucha contra. Yo, por ejemplo, era velocista, corría, mi especialidad eran 300 contrarreloj, y para clasificar a un mundial me hacían correr todas las distancias. O Claro. sea, es como que vos digas a un chico que hace atletismo, que hace 100 metros, le hagas correr, no sé cuál es la Sí, distancia 10.000 máxima, una metros, maratón, sí, 10.000 metros, para clasificar. Y resulta que después la que traía por ahí la medalla a veces era yo. Porque en ese mundial del 88, la que trajo un título, una medalla, fui yo, Y con porque toda la te contra. pregunto porque lo mencionaste. ¿Qué fueron esas cosas? Quizás esta fue una. Esas Sí, cosas malas que. y sí, mucho esto, mucho de que no me dejaban entrenar. Mirá, con todo lo que tengo, con todos los títulos que tengo, que estoy súper agradecida. Si yo hubiese, en muchas oportunidades, hubiese entrenado solo la velocidad, eh, hubiese tenido mejores resultados en distintos campeonatos. Eso fue, creo que después de los Panamericanos del 95 ahí aflojaron, dijeron, bueno, ya está, no podemos contra Nora, ya dejémosla en paz, porque hasta me molestaron mucho cuando tuve a Pedro. eh, en- yo en el año, Pedro nace en el 91, que yo estaba en la cama en la Sí. clínica y hacen un contacto de la radio, Secuelo con Claudia, que estaba saliendo campeona en Panamericana y después al poquito tiempo van a Bélgica y sale campeona del mundo y yo estaba teniéndolo a Pedro. Y al año, bueno, Claudia después de ese Panamericano deja de competir y yo al año voy a correr al Mundial a Italia también, a Roma, y salgo campeona del mundo en septiembre. Pedro nació en agosto. En septiembre del otro año salgo campeona del mundo con Roxana Sastre y Eva Richardson en la carrera en la americana. Y Así que impresionante, ¿eh? sí.
Y ahí madre. enganchamos el cambio de los patines en línea. Sí. Ese mundial también fue difícil. ¿Y te lograste sobreponer a ese cambio? Bueno, sí, Y lo lograste. pongamos. Y bueno, pero por los resultados sí. Sí, los resultados ¿Te sí. costó mucho? Sí, muchísimo. Aprender a patinar. En mi cabeza, tenía 20 y pico de 25 años patinando de una manera y no entendía que no sabía patinar. Ah, ¿a ese punto llegaste? Sí, totalmente. Sí. En el mundial en la carrera de velocidad, que es la mía, Ujú. ponen el patín de línea a competir. Competíamos con los dos patines. Y resulta que se anotaron chicas de Holanda que corrían en hielo, que ellos en Holanda, cuando es verano, patinaban en línea, Sí. y en invierno obviamente eran campeones de Holanda, es lo máximo en hielo. Y claro, ganó una chica de Holanda. Yo salí tercera con rueda, con los patines tradicionales, y la segunda salió una chica australiana que ella ya se había comprado los patines, había podido probarlos y corrió en línea. Pero fue aprender a ir a psicólogo y todo, porque era muy distinto. O sea, yo Ujú. tenía metido en la cabeza una forma de patinar que yo no pensaba para patinar. Y de repente ya grande, con 30 años, Ujú. fue dificilísimo. Yo siempre digo que los panamericanos, bueno, yo gano mi último título del mundo en el 94 en Francia, con línea. Pero, y al año se hacen los panamericanos acá del 95 y yo reconozco que no sabía patinar. No sabía patinar, lo dice Nora Vega, impresionante. Y claro, Increíble. porque después, pero le pasó a todos, ¿no? Porque en ese año 91, 92, en ese mundial en Roma, todos empezaron Italia, por ejemplo, se había resistido a la línea, no querían dejar el tradicional porque ellos eran potencia. Y cuando es el cambio, empieza a ser potencia Estados Unidos. Por eso yo siempre digo que en los Panamericanos acá del Sí. 95, Estados Unidos eran los campeones del mundo, porque ya cuando se pone el patín de línea a nivel mundial, ellos ya sabían patinar Claro. y el resto del mundo no. Bueno, y llegaron aquellos Panamericanos en Sí. 1995, una ciudad revolucionada por las visitas, por las estructuras nuevas. ¿Lo tenés bien guardado en la memoria? Sí, 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 muchas cosas, sí. Yo en el 94, cuando vuelvo de Sí. este campeonato, que vuelvo campeona del mundo y todo, nosotros no teníamos beca, no teníamos nada. Yo ya estaba casada, tenía Pedro, Gustavo, mi ex marido, él es maestro internacional de ajedrez. Él vivía en el CENAR y yo lo conozco ahí porque nosotros concentrábamos mucho tiempo en Buenos Aires en el CENAR y él estaba becado ahí por el ajedrez. Y él viene a Mar del Plata, nos casamos y conseguir trabajo acá, durísimo, hasta que consigue empezar a trabajar en colegios enseñando ajedrez. Y yo un día lo agarro a Carlos Lugea, que en eso los últimos años fue mi técnico nacional, era técnico nacional y mi técnico personal. Le digo, no, yo no voy a correr más. Le digo, yo tengo que salir Yo ya hacía un montón de años que Ujú. trabajaba en la municipalidad, pero digo, no, yo tengo que buscar otro laburo, no voy a correr más. Y entonces Carlos me dice, espera, porque como vienen los Panamericanos del 95 en Mar del Plata, se dice que va a haber becas para los deportistas. Y bueno, salieron las becas, habrá sido fin del Si no estaban las 94, becas, capaz que no y los capaz corría. que dejaba, sí. Igual era tentador, era Mar del Plata, tu casa. Sí, 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 pero yo en los Panamericanos tenía 33 años. Claro. Era grande, era grande, Bueno, y sí, bueno, sé que lo hablaste mucho este año por los 30 años, pero bueno, qué emocionante, ¿no? El pebetero, sí, llevar la todo, llama olímpica. Eh, sí.
Muy Sí, lindo, ¿no? me preguntan cuando me llamaron, yo medio como que al principio, o sea, uno está tan enfocado en tu deporte, en lo tuyo, que lo de la antorcha sí me pareció un honor inmenso por- porque hay deportistas de Argentina Ujú. súper. Principalmente yo pensaba en Guillermo Vilas, que siempre fue mi ídolo como marplatense, y que me eligieran a mí por sobre él o por otros deportistas de Argentina, de fútbol tal vez más conocidos, y fue muy importante. Y Y una ese ciudad que se día, involucró porque ah, participó, fue terrible, lo que era el patinódromo, bueno, ya con todas las todo. tribunas, Todos los escenarios impresionante. fueron terribles. El Y otro día miraba una sí, nota, no me acuerdo si era de Maya Isega o de quién, que decía, la cancha de hockey, dice, nunca habíamos visto algo así, la gente estaba trepada claro, en, no en el era el hockey de pasto. ahora, que está, No, no eran las era leonas. un principio lejano de las leonas, quizás. Y creo que a los 5 años recién empezaron a hacer las leonas, Ujú, con su nombre, las leonas, ¿no? Ahí salieron campeonas del mundo, ellas y los varones, el equipo de mujeres y varones, perdón, campeones panamericanos. ujú. Campeón panamericano el El básquet, el vóley, el vóley, vóley también fue el una fútbol, locura, todo, impresionante. hockey sobre patines, patín artístico, no, un montón de, bueno, el tenis, Betina, Fulco. Y eh, no, cuando fue lo de la llama, cuando pasaste, atravesaste, no lloraste, no te emocionaste, no te quebraste, digo, debe ser muy fuerte. ¿Sabes qué? No, es raro porque soy llorona, muy llorona, pero vos sabés que no, porque era tan la emoción. O sea, yo estuve mucho tiempo, salimos a la tarde temprano, que es una locura, porque yo al otro día corría. Claro, Bueno, salimos muy temprano, estuve mucho tiempo parada abajo en el estacionamiento del sí. estadio, casi en la entrada por donde entro Ahora es al increíble que al día estadio, siguiente tenías que que competir. correr. No, no, que eso no pasa nunca porque, bueno, yo he estado mucho tiempo colaborando en el Comité Olímpico Sí. y cómo es, y cuando se postula quién va a ser el abanderado Ujú. por Argentina, siempre se fija eso, si al otro día el Claro. atleta compite, es imposible, porque vos arrancás muy temprano en la tarde, volvés a la noche, parado todo el día sin comer. No, y además de eso, lo emocional que pasa en uno, Sí, lo emocional, después de estar concentrada, la largada de los 300 metros contra el reloj, se hizo un silencio bárbaro ahí, terrible, increíble, terrible. pero donde Sí, arrancaste explotó. explotó, claro. Bueno, a muchos les asombraba eso porque, claro, la persona que estaba transmitiendo, que conocía bien el deporte, sabía que vos tenés que estar concentrado en la partida. Entonces le dijo al público que por favor, mientras que corrían los demás no pasaba nada, la gente Ujú. gritaba, ¿no? Pero cuando largué yo, les pidió que hicieran silencio y era en el patinador, creo que entran 8.000 personas. Y nada, fue un silencio impresionante y no hice nada más que mover un pie y estalló. Y yo lo que le contaba el otro día, no me acuerdo a quién, en qué nota, que por ahí la gente no se da cuenta que yo termino de correr y yo no sé si gané o no. Yo veo la gente que grita, ¿viste? Y mis compañeros, inclusive en este Mundial del 88 tengo una filmación muy linda de esa carrera en mi Instagram, porque yo termino de correr y ellos saltan así como locos. Y yo digo, bueno, habré salido tercera, nunca pienso que gané, ¿viste? Y después cuando terminás de pegar toda la vuelta, ahí te enterás porque si no ves el reloj, Ujú. tampoco es que llevas tanto el tiempo de todas, ¿no? Y, y bueno, eso pasó acá, que yo termino de correr y doy toda una vuelta hasta que doy la vuelta entera, entro a la pista y me encuentro con Sergio Macargo y Andrea González y ellos son los que me dicen que gané. Qué lindo. Porque aparte termino tan muerta Sí. que no me da para mirar, ya está, ya lo hice, si lo hice, si gané, si no gané, ya estaba. A todo esto, pues ya me queda poco tiempo, pero a Sí, todo esto, un Pedro con 3 años, un hijo con tres sí, años,
Y Virginia, ¿no? Sí, Es la persona que te dio una mano enorme, ¿no? terrible. Y sí, porque yo cuando yo estoy embarazada de 6 meses, falleció mi mamá, que yo vivía con ella, y entonces, nada, o sea, eh, no, sin no haber sido por Virginia, que es la madrina de Pedro y que lo cuidó, porque ya te conté, yo me voy, Pedro cumplió un año el 19 de agosto del 92 y yo esa misma noche a las 2 de la mañana me tomo un micro para irme a Buenos Aires, para irme al Mundial a Roma. Y bueno, la tranquilidad de saber de que Pedro quedaba con su tía y que era lo mismo que estuviera conmigo, porque Gustavo trabajaba, nene de un bebé de un año, no, no, sí, sí, si no hubiese sido por Virginia, los últimos años no hubiese podido correr, tal cual. Bueno, tenemos que hacer el brindis con este vino que es un Viñas de Nantifol, un Pinot Noir, de una zona muy linda, allá en Trevelin, es un lugar para visitarlo, lo recomiendo. ¿Por qué brindamos? Eh, por una infancia hermosa, con la práctica de un deporte que me dio muchos valores y el cariño inmenso de la gente del marplatense que gracias a ese sentido del pebetero y de los panamericanos vivo todos los días. Hoy fui a comprar fruta, Sonora Vega, y te saludan y te besan. Es, Fue un antes y un después. sí, totalmente. Ya obviamente era conocida tantos años, campeona del mundo, panamericana, todo eso, de salir en los medios, pero los panamericanos fueron terribles. Mm, por Pedro también. Por Pedrito. Y Virginia y mis hermanos y todos. Bueno, Nora, gracias por estar esta noche. No. Bueno, veo que sos muy agradecida y tenés presente la gente que te ha acompañado, ¿no? En la carrera. Sí, mucha gente. Mucha gente. A lo último, ya después de los Panamericanos, algunos sponsors que me ayudaron. eh, y, y sí, toda la familia apoyando y haciendo fuerza. Bueno, gracias por estar esta noche. Creo que quedó muy corto el programa porque da para hablar mucho más. Son muchos años. Muchos años, carrerón hiciste, Sí. tremendo, felicitaciones y gracias por estar. Bueno, gracias, gracias a vos.